Buenos días a todos, Dios les bendiga. 7:32 de la mañana de hoy, viernes 6 de noviembre de este año 2020. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir nuevamente en este espacio reflexiones. Hoy ya estamos en la reflexión número 130. Qué bendición poder compartir con ustedes estos tiempos. Saludos cordiales para todos los que se conectan en vivo en esta mañana. Son poquitos, yo sé, pero los saludo fraternalmente. Y también para todos los que con posteridad ven este tiempo, tanto en Facebook como también en YouTube. Muy bien, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable, que nos ilumine, que sea su Espíritu Santo iluminando este tiempo, que no sea mi palabra, que no sean mis pensamientos, sino que sea Él mismo hablándonos a través de la Escritura acerca de sus maravillas y su poder. Espíritu Santo, te damos gracias en este día. Te damos muchas gracias porque es por tu misericordia que podemos vivir un día más para la gloria de tu nombre. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos convenzas de pecado, justicia y juicio, que coloques fe en nuestro corazón para creer en la obra de Jesucristo, para arrepentirnos de nuestros pecados y ser limpios de toda maldad. Padre Celestial, yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra hablando a través de este tiempo, Señor. Gracias, Dios. Recibe toda la gloria y la honra en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día martes hablamos acerca de el cumplimiento de la promesa de Dios con con la concepción de Juan y la encarnación de Cristo. ¿Cierto? Juan era aquel profeta, aquel Elías que Malaquías había predicho hacia 400 años atrás, y pues el libertador anunciado estaba por nacer, así como eh, le iba a preceder un profeta, pues tendría que venir detrás aquel que había sido anunciado desde el principio. Y eso lo vimos el día martes. El día de hoy vamos a ver un poco más detalladamente el cumplimiento de las profecías o el comienzo del cumplimiento de las profecías en la persona de Juan y por supuesto en la persona de Cristo. ¿Cuál es el énfasis de todo esto? Que Dios cumple sus promesas. Dios no es un Dios que se arrepienta de lo que promete. Dios cumple su pacto. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. No es como nosotros que decimos algo y si nos parece lo hacemos y si no nos arrepentimos y nos echamos para atrás. Por el contrario, Dios cumple todas sus promesas en el tiempo que Él considere justo y pertinente, porque Él es un Dios soberano, Él es un Dios eh, que gobierna y reina y Él sabe cuándo eh, se deben cumplir los tiempos para que esas promesas se den. Y también es un Dios poderoso, no importa cuán difícil o cuán complicada sea la promesa que le haya dado, se va a cumplir sin falta. El martes pasado vimos cómo estos niños fueron concebidos, uno eh, con demostración del poder de Dios en dos ancianos, cierto que eran estériles,
no podían concebir y aún en edad avanzada Dios obró poderosamente para que concibieran, para que tuvieran un hijo. Y por otro lado vimos cómo Cristo fue concebido sobrenaturalmente, sin intermediación humana, sin que hubiera esa, digamos, relación natural, sino fue concebido sobrenaturalmente y engendrado por Dios mismo, por la acción de Dios mismo. Ahora vamos a ver que efectivamente los dos niños nacieron. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 57. Lucas 1:57. Tal cual Dios había dicho a Zacarías, cumplió su promesa de que iba a nacer un niño, un hijo varón. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, dice el versículo 57, dio a luz un hijo, un varón. Y aquí vemos cómo se cumple la promesa de Dios de que les iba a dar un hijo. ¿Quiere que recordemos qué promesas Dios cumplió? Le voy a enumerar solo unas. Sus advertencias a Adán y Eva. ¿Recuerda que les dijo, pueden comer de lo que quieran menos del árbol del conocimiento del bien y del mal y si no morirán? ¿Y qué pasó? Murieron. Fueron separados de Dios. Y vino sobre ellos también la muerte física. Ellos, en principio, no era el plan de Dios que ellos murieran físicamente, sino que vivieran con Dios, pero fueron separados de Dios y separados del árbol de la vida. Entonces sobrevino la muerte espiritual y la muerte física. El diluvio, ¿se acuerda? Fueron advertidos a través de Noé que iba a diluviar sobre la tierra. No quisieron hacer caso y vino el diluvio, porque Dios cumple lo que dice. Y vino el diluvio, inundó la tierra y solamente se salvaron Noé y su familia. La promesa de Dios a Abraham, que es muy parecida a esta en cuanto a al tema de su hijo. Pero más allá de eso, no solamente le dio descendencia con Isaac, que era como la prueba de la promesa futura, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque de él, de esa descendencia, iban a ser el libertador prometido. La promesa a los israelitas de sacarlos de Egipto cuando estaban en esclavitud. Dios vino con su mano poderosa, lanzó juicio sobre Egipto y los sacó. Otra, para terminar, la promesa de que les dijo que si ellos, cuando ya estaban en la nación de Israel como reinos, que si ellos no se arrepentían iban a ser llevados cautivos a otros lugares. No creyeron y efectivamente fueron llevados cautivos. El reino del norte a Asiria, el reino del sur a Babilonia. Dios cumple sus promesas. Dios no cambia. Dios es fiel a su palabra. Leamos un momento el versículo 67, más adelantico.
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, versículo 68, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías creía en la promesa de Dios. Y lleno del Espíritu Santo, Zacarías dijo esto que acabamos de leer. El Espíritu Santo a través de Zacarías indicaba que la promesa de Dios se había cumplido, que el Salvador ya había venido al mundo y que ese niño, hijo de él, iba a ser el profeta que iba a ir delante anunciando arrepentimiento, proclamando el camino del Señor. Dios el Espíritu Santo utilizó el conocimiento que Zacarías tenía del Antiguo Testamento para traer este mensaje de que en efecto estas promesas estaban por cumplirse. Se estaba cumpliendo el plan de Dios, de que el libertador iba a llegar para rescatar al hombre, para ser esa cabeza federal sustitutiva que iba a traer redención a nuestra vida, que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado, a la cual se nos había sometido desde Adán. Se resalta aquí, por ejemplo, que se están cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3, donde le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no era otra cosa, sino que a través de su descendencia iba a nacer aquel que iba a bendecir a toda la tierra, trayéndole salvación. Esto es Cristo. Aunque miles de años habían pasado desde que Dios le había hecho la promesa a Abraham, Dios no lo había olvidado. Dios no lo había olvidado y Dios cumple sus promesas. Recordemos que ese libertador para quien Juan iba a preparar el camino es Cristo mismo, es el Señor mismo, porque ningún hombre, por más bueno que sea, puede rescatarnos, puede rescatar a otro hombre de la condenación y del yugo de Satanás, del pecado, de la muerte. El Señor es el gran libertador para todos aquellos que confían en Él. Si usted mira en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que rescató
a todos aquellos que fueron favorecidos por Dios fue Dios mismo. ¿Quién rescató a Noé? ¿Quién lo salvó del diluvio? Dios le proporcionó el medio de salvación, el arca. ¿Quién rescató a Isaac de que fuese sacrificado por su padre? Dios. ¿Quién rescató al pueblo de Israel? Dios. Solo en Dios hay salvación. Ningún hombre puede rescatarnos. Hay muchos otros ejemplos. ¿Quién rescató a Lot de Sodoma? ¿Quién rescató a José de la cárcel? El Señor es nuestro único gran libertador. No tenemos otro. En ninguno hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Leamos Isaías, capítulo 43. Mire lo que dice este pasaje tan bello. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo el Señor salva. Actualmente, y debido a nuestro pecado, debido a la condición pecaminosa del hombre, al ser humano le gusta pensar que es fuerte, es importante y se llena de arrogancia y vanidad y muchos piensan que son el ombligo del mundo, que son el centro del mundo y que en ello, alrededor de ellos debe girar toda la existencia humana. Les gusta envanecerse y decir que son los más populares, los más importantes. Y lo vemos, la farándula, o sea, en la farándula les gusta creerse importantes. Unos han llegado incluso a decir que son más importantes que Jesús. ¿Recuerdas de los Beatles? Que John Lennon dijo que ellos eran más importantes que Jesucristo, ¿cierto? Gente orgullosa, gente vanidosa. Si no, mire por ejemplo a Trump. Es el vivo ejemplo de una persona de esas. Aunque sin ser Trump, la mayoría somos así. Uy, ¿cómo me va a comparar con el señor? No, la mayoría somos así. Lo que pasa es que muchos lo disfrazamos. Disfrazamos nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Y el diablo quiere que pensemos todas estas cosas porque no quiere que le creamos a Dios. No quiere que le escuchemos. Mire, aunque nosotros fuéramos los más populares de este mundo, fuéramos los más inteligentes, los más versados, todo lo que quiera usted, aunque fuéramos los más ricos, no tendríamos la capacidad y no tenemos la capacidad de libertar tan siquiera a uno de su esclavitud del pecado. Ni siquiera a nosotros mismos. Por más inteligentes, por más virtuosos que seamos, no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos del pecado y del juicio que éste acarrea. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede hacerlo. Él es el único libertador y el único salvador de los hombres. Hechos 4:12, ¿qué dice? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún nombre.
No hay ninguna otra persona por la cual nosotros podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la esclavitud del pecado, salvos de la condenación, de la ira de Dios, porque cuando Dios venga a juzgar al mundo, el que no le haya creído y haya permanecido en sus pecados va a morir eternamente. Está muerto en sus delitos y pecados, pero si sigue y permanece en sus delitos y pecados, va a ser condenado a la muerte eterna, a la separación de Dios. Y de eso no podemos escapar ninguno a menos de que creamos en el libertador, que es el único que puede rescatarnos de eso. Más adelante vamos a ver cómo lo hizo, aunque ya lo hemos hablado en videos antiguos, si usted lo quiere mirar aquí a través del canal, a través de mi blog personal o a través de YouTube. Lo hemos hablado en sesiones anteriores, pero lo vamos a volver a hablar porque es necesario, es perentorio que conozcamos acerca de este Salvador. Ese es el mensaje central del Evangelio, Cristo el Salvador. Que nosotros somos pecadores, somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos correr a su gracia para alcanzar misericordia. Jesús, el libertador, la esperanza para nuestras vidas. Y eso Zacarías lo mencionó. Por eso en el versículo 79 de Lucas 1 dice, para dar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por el camino de paz. A eso vino el libertador, a traer luz en medio de las tinieblas que ha producido el pecado y la muerte. Traería luz al mundo entero como el sol naciente. Dios promete y lo muestra a través de Zacarías que el único libertador, que Él es el único libertador y que a través de Él y solamente a través de Él va a traer la salvación y la libertad. ¿Qué pasó con este niño, Juan? Aquel que había sido destinado a ser profeta, que había sido anunciado por Dios desde Malaquías. Versículo 80, y el niño crecía, capítulo 1, versículo 80 del Evangelio de Lucas. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vivió en el desierto, vivió a la sombra, preparándose hasta el momento indicado en el que Dios le permitiría manifestarse para que preparara el camino del libertador. ¿Y eso cuándo iba a ser? Cuando Dios tuviera decretado que el libertador se manifestara. Ahora bien, esto hablando acerca de aquel que iba a anunciar el camino del libertador. ¿Y qué del libertador anunciado? Acompáñeme por favor a Mateo, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice,
versículos 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Jesús el libertador era descendiente de Abraham, tal como lo había prometido. Más adelante, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Notes, está Abraham y está David. A ambos les prometió que el libertador iba a nacer de su descendencia. Y por lo tanto se mencionan en este evangelio: Jesucristo desciende de Abraham y desciende de David, tal cual Dios lo había prometido. De hecho, este evangelio, Mateo, busca mostrarle a los judíos, eso, digamos, su mensaje principal, mostrarle que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y comienza mostrando que Jesús es descendiente de Abraham y de David, tal cual Dios lo había prometido. Le muestro esto con un pasaje, Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El libertador iba a ser descendiente de David, y se cumplió tal cual lo hemos visto. Jesús también iba a llamarse Cristo. Cristo es la palabra griega para indicar que era el ungido o el elegido por Dios. Cristo es la palabra griega para decir Mesías, que Mesías en hebreo es eso que les acabo de decir. Era el ungido de Dios, apartado para tres funciones especiales. El triple ministerio que llaman. Él iba a ser el profeta, el sacerdote y el rey designado por Dios para gobernar. Como profeta de Dios, Jesús iba a venir al mundo para anunciar el camino de Dios, para que todas las personas fueran rescatadas de Satanás, del pecado y del castigo eterno. Dios también iba a enviar a Jesús para ser el gran y último sumo sacerdote. Esta ilustración se ve más clara en el libro de Hebreos. No lo vamos a tocar por tiempo. Si ustedes han escuchado al fondo un poco de chicharritas, es porque me están llamando de la oficina. Entonces, pero pues este es un espacio que tengo destinado para compartir con ustedes la palabra, y pues ya lo tenemos de hace mucho tiempo. Entonces, porque me demore 5 o 10 minuticos no va a ser mella el tema. En el libro de Hebreos vemos cómo Cristo, conforme al oficio del Antiguo Testamento, Cristo fue el sumo sacerdote que presentó delante de Dios la ofrenda agradable a Él. Y a su vez
también Él fue el sacrificio, el último sacrificio perfecto y sustitutivo. La propiciación por nuestros pecados. Eso se ve más claramente en el libro de Hebreos y si Dios nos lo permite, en algún momento lo estudiaremos con calma. Jesús iba a ser el rey gobernante, descendiente de David, pero no el rey de Israel nacional, de la nación, sino el rey eterno, sobre quien recaería el gobierno del mundo. Solo Jesús puede reclamar esta posición, porque Dios así lo había determinado. Todo esto lo vemos en las profecías y les voy a dar un listado de profecías que mostraban que Jesús era el cumplimiento de la promesa del libertador. Isaías 9:7, que ya lo leímos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, eso se cumplió, nació a través de una virgen, María, ¿cierto? Y fue llamado Jesús, que es Dios salva. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí está diciendo dos cosas. Uno, que el libertador iba a nacer en Belén. Y dos, que ese libertador no tenía origen humano, sino origen eterno. Era el Dios mismo quien iba a nacer. Y eso se cumplió. Eso se cumplió. De acuerdo a lo que leímos en los evangelios. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía se cumplió cuando José y María tuvieron que huir a Egipto por la persecución de Herodes y después volvieron. Mateo lo menciona así. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de poder, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Una de las características de aquel libertador. El espíritu del Señor estaba sobre él, lleno de sabiduría, de consejo, de poder, del temor del Señor. Dios respaldaba el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Isaías 53. Todo el capítulo habla de aquel siervo sufriente, de cómo iba a padecer. Voy a leer solamente los versículos 4 y 5, pero todo el capítulo habla de cómo él iba a padecer y a morir por nuestros pecados. Isaías 53:4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados.
Era lo que le iba a pasar y lo que iba a hacer por nosotros, por ti y por mí, si crees en Él. Murió por tus pecados, murió por mis pecados. Y eso lo dice Isaías capítulo 53. Salmo 41, 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. ¿Aquí de quién está hablando? De Judas. Judas lo iba a traicionar. Zacarías, libro del profeta Zacarías. Se los presento. Profeta Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con el que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. ¿Por cuánto vendieron al Señor? ¿Por cuánto compraron la traición de Judas? 30 monedas de plata. Salmo 27. Vamos a leer unos dos más porque ya me debo retirar. Les pido excusas. Salmo 27, 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Sería acusado por testigos falsos. Cristo fue acusado por testigos falsos. Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. ¿Qué le recuerda a esto? La forma en que maltrataron a nuestro Señor. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Versículo 17 del Salmo 22. Ellos me miran, me observan. Versículo 18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. El Señor fue crucificado. Recuerde que para crucificarlo lo clavaron manos y pies. Horadar es hacer hueco. Perforar es la palabra. Es un sinónimo de perforar. Y se puede contar todos mis huesos, me miran, me observan. Recuerde que Jesús estuvo en el escarnio público, exhibido. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Recuerde que su túnica fue, su ropa, sus cosas fueron repartidas entre los soldados. Echaron suertes para poder repartir la túnica, porque era una túnica de una sola pieza y era muy fina y no la querían partir. Entonces se la sortearon a ver quién se la ganaba. Salmo 50, voy a volver a Isaías 53 un momentico porque hay dos pasajes. Eh, Salmo, Isaías 53. Isaías 53. Mire, Isaías 53, 12. Isaías 53, 9 primero, mire.
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Cristo fue sepultado en una tumba de un rico, José de Arimatea. Era un hombre rico. Y se dispuso una tumba nueva, además, una tumba que no había sido utilizada. Versículo 12. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Fue contado con los transgresores, diste esta versión, fue contado con los malvados. Fue muerto como un impío, como un reo, con una muerte terrible y con el mayor castigo que se ofrecía en Roma. La crucifixión era el castigo que se les daba a los sediciosos, a los que se rebelaban contra Roma. Mire la historia. Los cristianos no fueron los únicos crucificados. Las crucifixiones más famosas fueron las de los esclavos en la rebelión de Espartaco. Y estamos hablando de más o menos 80 años antes, no, 100 años antes de la muerte de Cristo, más o menos. 80, 100 años antes. 3.000 personas fueron crucificadas por la vía de entrada a Roma. Porque se habían rebelado. Jesús fue castigado como un rebelde. Fue contado con los malvados. ¿Y para qué? Dice el versículo 12. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, para llevar nuestro pecado. Esa muerte que Él sufrió era la que usted y yo debíamos sufrir. Y Él cargó todo ese peso de su pecado y de mi pecado. Se cumplió la escritura que había dicho Isaías. ¿Sí ve? Podríamos seguir buscando acá pasajes, enumerando pasajes. Esos son solo algunos, hay otros más que tengo acá relacionados y podríamos seguir buscando pasajes, hondando en los evangelios, mirando el evangelio de Mateo, por ejemplo, que es el que más referencias nos da. Pero lo que quería ilustrar era que Jesús es el cumplimiento de la promesa y en Jesús podemos encontrar el cumplimiento de la palabra de Dios, que Él iba a traer salvación a la humanidad. Iba a aplastar a Satanás, como lo mencionó en Génesis 3:15. Iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, como lo dice en Génesis 12:3. El Señor no deja de cumplir sus promesas y la mayor promesa que hizo fue Cristo, que iba a traer redención a nuestra vida. Y esa promesa se puede cumplir en ti hoy. El libertador ya vino. El libertador ya vino. ¿Y qué dice la palabra? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú crees que Jesús es el libertador que Dios prometió para traer redención a nuestra vida, para traer esperanza en medio de un mundo caído, en un mundo perdido, mundo que está expuesto y sometido al juicio de Dios. Si tú crees que Él es el único que puede librarte de tus pecados, ven y corre a Cristo. Clama a Él. Clama en arrepentimiento y fe. Reconoce que has vivido una vida impía. Vivimos una vida para nuestros placeres, contaminados por la porquería y la basura que el mundo nos ofrece para comer. Pero Él es la respuesta. Él es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza para salir de los vicios, para salir de nuestras debilidades humanas, por decirlo así. Porque Él padeció por nosotros.
Él padeció para que tú seas libre del alcoholismo, para que tú seas libre de la pornografía, para que tú seas libre de la esclavitud del pecado, para que seas libre de la envidia, del chisme, de las contiendas, de la mentira, para que puedas vivir una vida que a Él le agrade. Él no murió en una cruz para hacerte rico y famoso, como muchos dicen hoy, porque Él no es Aladino. Él no es el genio de la lámpara de Aladino, perdón, Aladino era el personaje que consiguió la lámpara. Él no es el genio de la lámpara. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo, aquel a quien Dios designó para traer salvación al hombre, el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, en el nombre que da salvación. Solo en Él hay salvación, en ningún otro hay salvación. Ese es el llamado que Él te hace hoy. Abandona tus prácticas malignas, abandona tus pecados, abandona en arrepentimiento y fe, que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento y fe a tu vida, convicción de pecado, abandona todo eso y corre a Cristo y clama misericordia y vas a poder ver a ese Cristo que está descrito en Isaías 53:12, que padeció por ti, que derramó su alma hasta la muerte y llevó tu pecado y pagó el precio que tú debías pagar, haciéndose sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Ahí vas a ver cumplidas las promesas de Dios y tu vida va a cambiar para siempre. Bendiciones, muchas bendiciones, un abrazo fraterno. Con el favor de Dios nos encontramos el lunes en este su espacio de reflexiones para construir fundamentos firmes. Un abrazo, Dios los bendiga.